Artxibo praktikak aurten 2024an martxan jarri dugun proiektu berri bat da, eta hain justu pentsatu duguna izan da historiari lotura zuzena ez daukan jendea gure artxiboari begira jartzea. Hortarako 3 artistekin hitz egin dugu, eta bakoitzak urte bete izango du gure artxiboari begiratzeko, eta hortikan atera ditzan, guk eskatzen duguna da tekstu bat eta instalazio bat eskatu behar diegu. Gertatu zaiguna da, lehenengo urtean Pedro G. Romero hautatu dugu, aspalditik daukagu harremana berarekin, baina justu 2024an eman diotela Espainiako artista bati ematen zaion sari nagusiena, eta justu harrapatu du Zumalakarregi museoan lanean, beraz guretzat sekulako sortea izan da, eta gaina beste gauz bat gertatu zaigu berarekin, eta da guk instalazio bat eta testu bat eskatu diogu, eta berak erakusketa oso bat antolatu du. Oso alde horretatikan eskuzabala da, eta azkenean gaur egun inauguratzen dugun erakusketa hau, proiektu berri honen lehenengo zatia izan da. En realidad, mi práctica, la manera de hacer mía, tiene mucho que ver con el trabajo de archivo y también mi historia con el Museo Zumalacárregui es ya vieja, desde el año 97 prácticamente, que estuve aquí por primera vez, y ya entonces me llevé una gran cantidad de documentos que sigo usando al día de hoy, de fotocopias, quiero decir, de documentos. Y tenía muy claro que lo que hago ahora, dentro de este proyecto que se llama Escenario, y que es el proyecto que últimamente dedico más a los archivos, que tendría que hacer esa exploración de ese tipo de figuras de la identidad que yo entiendo por flamenco, como lo que es el flamenco, un campo de identidades complejo, intentar localizarlas en un museo que tiene su dedicación al siglo XIX. Sabía que iban a aparecer. A priori, en un primer momento, parecía que eso era muy difícil, ¿no? Pero yo sabía que en el siglo XIX no queda otra. Es cuando aparecen todas estas formas de vida o todas estas formas de ser que acabamos llamando flamenco y que tienen que ver con los gitanos, con los mercheros, con los kinkis, con las clases delincuentes, con las prostitutas, con los contrabandistas, con los bandidos, todo ese conjunto de formas de vida, de identidades, etcétera. A eso lo acabas llamando en un momento dado flamenco, y rastrearlos parecía... Y bueno, en un primer momento parecía que no íbamos a encontrar nada, que solo había un par de cosas, y al final se me han quedado en el tintero tantas por lo menos como hay puestas, vaya. Escenario empecé a hacerlo un poco porque ahora me ha dado por hacer películas, y hago películas de vez en cuando, y me gusta en francés esta idea de el guión y la puesta en escena, los dos significados de la palabra escenario, ¿no? Entonces, como arrancar desde algún sitio, y entonces todos estos textos que veréis en la exposición empiezan contando en algún momento dan que estas notas que estoy tomando son notas para una película futura. Esa es un poco una especie de MacGuffin, una especie de hilo del que tirar, ¿no? Lo he realizado en contextos muy similares, es decir, por ejemplo, con todos los archivos de las Islas Baleares, en Aberdeen, con los archivos históricos de Aberdeen en Escocia, con el archivo de la Revolución del 25 de abril en Coimbra, y que ha sido A de archipiélago, B de bestiario, C de canciones y D de deuda, porque este ha sido el cuarto. D de deuda, bueno, pues yo empiezo con la D, en torno a la D, que era el que tocaba aquí, pero después vi que la idea de deuda era una idea mayor, y que tiene que ver pues con la deuda histórica, con la deuda del trabajo, con la deuda de la memoria, de una reivindicación que les debemos, y un poco todas esas cosas tenían que ver también con el endeudamiento económico que tenemos el resto de los no flamencos, y cómo esa identidad flamenca al fin y al cabo viene de una clase social
que realmente lo que lo identificaba grandemente a principios del siglo XIX todavía es que se escapaban a la deuda que contrae cualquier ciudadano con sus gobiernos, con sus señores, con sus trabajos, con el sistema económico en el que vive. Toda esta gente en realidad era gente que lo que estaba era viviendo al margen del sistema económico hegemónico. Yo no creo en la utilidad del arte, en fin, no creo. Es una cosa un poquito más complicada porque resulta que la inutilidad es la utilidad del arte, es decir, que el arte no sirva para nada es realmente lo que lo hace un objeto útil. A mí lo que me interesa es poner en circulación, en relación especialmente, toda una serie de saberes y de informaciones, que los tenso con operaciones que vienen de diversas tradiciones artísticas, tenso la recuperación de imágenes, su circulación, etcétera, con la información, que al fin y al cabo estos son pies de foto extensísimos, pero realmente esto es como, es decir, la idea viene un poco, viene de ahí, ¿no? De lo que Benjamin decía, que una imagen no era nada sin su pie de foto, que el pie de foto era fundamental, porque el pie de foto reenfoca la imagen. Y yo lo que hago es que el pie de foto es un poquito largo, es un pie de foto expandido, pero que lo que hace es, muchas veces ni hablo de la imagen en la que está, ¿no? Pero hay un ejercicio que hace el propio espectador de intentar poner en relación todo lo que yo cuento con lo que está viendo. En este caso sí que hay una referencia primera, pero mi escritura también es, aunque muchas veces no lo parezca, pero es bastante automática. Por eso también me puedo permitir el lujo de que esto parece que he estado trabajando no sé cuántos años, y tampoco hay que exagerar, es realmente yo tiro de un hilo, vivo en eso, vivo como una especie de Don Quijote loco, con todas estas informaciones en la cabeza, y de pronto me fluyen, pero me fluyen con bastante... No me hago líos, y de hecho aquí había un plan lleno de notas para muchísimas cosas, pero una historia va llevando a la siguiente. Entonces yo empiezo por el principio, y empecé por allí, por aquella, cuando vine por primera vez a Ormaiztegui en el 97, y empecé a hablar de una serie de cosas, y eso me llevó a la siguiente, y eso a la siguiente, y eso a la siguiente, y eso hasta que ya al 14 tuve que buscar un momento de atajar, ¿no? Pero no hay ese plan configurado, normalmente se me traiciona, y la escritura es bastante automática. Son notas, pues sí, son notas, y para mí el placer que tiene hacer esto es a dónde me llevan, a dónde me lleva el... Claro, yo entiendo que... Pero descubrir en los archivos, para mí tiene algo de verdaderamente de despertar, ¿no? Algo que opera con lo que yo creo que operan de verdad las imágenes, ¿no? Que te despiertan y te ponen en conexión un montón de cosas del mundo. Y eso es básicamente lo que intento reflejar en estos textillos. Bueno, yo creo que estos museos también tienen la obligación no tanto de fijar los saberes históricos locales, como de levantar entre la población sospechas sobre sus propios saberes, ¿no? Pues ese tipo de inestabilidad en los saberes tradicionales, pues me interesa provocarla. No sé si eso es una aportación o una sustracción, pero sí que eso me interesa. Y hasta la imagen del cartel, ese grabado maravilloso de la hija del bandido, en el que el flamenco con el catite está con un hacha cortando el telégrafo, ayudado por dos carlistas, ¿no? Entonces, esa idea contra el progreso, contra la historia, esa idea de Benjamin, que decía que tenía que descarrilar el tren del progreso, que a mí me retrotrae de una forma muy evidente a lo que Benjamin decía sobre la propia historia, ¿no? Y eso, claro, resuena en toda la serie, esa idea de hacer un contrarrelato histórico también, ¿no? Entonces, de alguna manera me permitía cerrar la serie también como voy a cerrar esta conversación.